Bendito Señor, queremos darte gracias en esta noche, este tiempo en el cual podemos venir, Señor, a recibir de parte de ti todo tu amor, toda esa bendición que desde hace tiempo, antes de la fundación del mundo, ya tú has derramado por todos nosotros, que podamos conocer lo que tú has hecho, Señor, en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos siga revelando en lo profundo de nuestro espíritu, Señor, todo lo que tú eres y lo que nosotros somos ahora en ti. Gracias, Padre, por cada persona que pueda unirse a esta charla. Sabemos que tú tienes propósito con cada palabra que nos das, Señor, y tú conoces más que nadie nuestros corazones. Por tanto, te agradecemos y en función de nuestra necesidad, rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté hablando el día de hoy. Y que esa palabra maravillosa se nos convierta en vida por sobre cualquier otra cosa, que es lo que necesitamos. Tú dijiste, Señor, que has venido para que tengamos vida. Esa vida es la que necesitamos, tu vida manifestándose, expresándose y viviendo en nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición y por cada hermano en esta noche. Amén y amén. ¿Nos escucha? ¿Ya no podía... Ahí. Ya me escuchan, ¿verdad? Ahí sí. Muy bien. Estamos disfrutando los resultados de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y hoy vamos a permitirle al Espíritu Santo darnos entendimiento de este proceso de convencimiento que Dios está llevando a cabo en cada uno de nuestros corazones. Hay un salmo, el Salmo 19, que tiene diferentes declaraciones muy importantes sobre el efecto o el producto de la palabra de Dios en nosotros. Y una de las partes que dice es: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Vamos a tomar eso como punto de partida, porque al final de todo, nuestra participación en lo que Dios ya eligió darnos, que es todo lo que Él es y todo lo que Él tiene, darse a nosotros y darnos su reino, lo cual es una decisión tomada y un acto consumado de parte de Dios. En segunda de Pedro capítulo 1 lo declara así, dice: todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Pero luego añade: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces puedes ver cómo opera esto. Ya está dado, pero hay un proceso por el cual tú lo recibes, ¿sí? Y es mediante el conocimiento de Dios mismo. Y ese conocimiento es vivencial. Por eso Jesús habló en las palabras eternas e importantes en Juan capítulo 17, cuando dijo: que te conozcan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, el trabajo que Dios está haciendo en nosotros es un trabajo de convencimiento, ¿sí? Y vamos a vernos en ese proceso, y a mí me ha servido mucho en mi desarrollo personal como hijo de Dios, el descargar ese trabajo en Dios, en lugar de vivir en el esfuerzo de tratar de entender y de convencerme y de creer y de permanecer creyendo, para venir a entender que no, que yo no lo puedo lograr, porque cuando yo meto las manos en lo que entiendo, inevitablemente me voy chueco, porque estoy usando mi capacidad para entender
y luego me caso con eso que creo que entendí, ¿no? Y resulto desviado de lo que Dios quería mostrarme y comprobarme. Entonces vamos a comprender que el trabajo de Dios es convencerme. ¿Sí? ¿Hasta qué punto? Hasta un convencimiento pleno, o sea, absoluto. ¿De qué? De Él mismo. Porque es en la dimensión en la que yo aprendo a descubrir cómo es Él y luego a comprobar que eso que Él es nunca cambia conmigo. Que la relación entre Dios y cada uno de nosotros, me estoy usando a mí como ejemplo, pero es lo mismo para cada uno de nosotros, empieza a construirse de manera concreta. Entonces todos venimos a esta relación con conceptos de Dios que no son correctos. ¿Sí? Porque ningún ser humano tiene un concepto correcto de quién es Dios. En la escritura, Jesús nos habla y en Juan capítulo 1 dice, a Dios, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. Y luego dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Pues fíjense, antes que viniera Jesús, pues se hablaba mucho de Dios, ¿no? Particularmente el pueblo de Israel vivían los sacerdotes y los rabinos enseñando constantemente de Dios, etcétera. Pero qué sorpresa, ¿no? Cuando vino Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, nadie le conoció. ¿Ves la diferencia? Entonces, hablar de Dios, leer de Dios, estudiar a Dios, como es el concepto humano de meter a Dios en un estudio, en un departamento de ciencias, ¿no? No funciona. Porque Él quiere darse a conocer íntimamente a cada uno de nosotros en una relación personal que ocurre de espíritu a espíritu. Ese es el primer punto de este trabajo de convencimiento. ¿Sí? Va a ocurrir en tu espíritu. Y para eso tú tienes que estar dispuesto. Tienes que participar voluntariamente. Y por eso Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Acción de Dios, ¿de acuerdo? Eso lo está haciendo Él. Él no dijo, lo hago de vez en cuando, cada año te pego una visitadita, sino que lo hice como de una forma presente, constante. Yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, ¿qué sigue? Dice, si alguno oye mi voz. Esa es la primera parte que nos corresponde a nosotros aprender. Oír, escuchar a Dios. Nunca hacerlo al revés. Tenemos muchos malos hábitos, entre ellos el de orar humanamente. Y alguien puede decir, pero ¿cómo va a ser mala la oración? Pues la oración que no es correcta no tiene efecto. ¿Sí? Entonces, la oración correcta inicia escuchando. Y luego respondiendo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Son las dos condiciones para que puedas vivir comunión con Dios. Si oigo su voz y le abro la puerta de mi corazón, entonces Jesús dice, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Vamos a poder intimar. ¿Te das cuenta? Bueno,
Entonces, lo primero es entender que este trabajo de convencimiento que Dios anhela realizar en cada uno de nosotros ocurre de espíritu a espíritu. No es un trabajo intelectual, no es conceptual, no es etéreo, es íntimamente ocurre en tu corazón. Pero ocurre en amor. Y esa es la razón por la que Dios nunca te va a pegar de gritos y nunca te va a estar amenazando y nunca va a cesar de estar buscando que le escuches. Eso es como Él empieza a manifestarte su amor. Ahora, otra vez, todos traemos conceptos que van en contra del desarrollo de una relación íntima y eterna con Dios. Vamos a empezar a ver cosas que Dios tiene que remover y lo hace convenciéndonos de su verdad. Por ejemplo, todo ser humano en su concepto de un poder superior, llámele Dios o llámele lo que le llame, se ve inferior, se ve en un estado de impotencia, se ve en una disparidad con esa persona. Y está en lo correcto, siempre y cuando sea humano, pues entonces no hay relación, no hay cómo ser íntimos con Dios. Pero ahí viene la obra de Dios. Te das cuenta que cuando cada uno de nosotros hemos recibido a Jesús, Dios nos ha renacido. Y al renacernos nos ha dado semejanza con Él. Porque nos ha hecho nacer de su propia simiente. Nos ha engendrado. Nos ha hecho hijos naturales de Él. Ahora viene el trabajo de convencimiento que tiene que ocurrir para que dejemos de vernos inferiores en una relación dispar y podamos empezar a vivir una relación en semejanza. ¿Sí? Todos aquí somos hijos de alguien, ¿cierto? No aparecimos en la tierra así nada más de repente. Fuimos engendrados, fuimos concebidos, fuimos gestados y nacimos. Y no sé si todos en el grupo, pero muchos somos papás de alguien. Pues vamos a verlo en los dos planos, tanto siendo hijos como siendo padres. ¿Hay semejanza entre padres y hijos o no? ¿Tus hijos son tus semejantes o no son tus semejantes? ¿O tú eres superior o ellos son superiores y estamos así? No, hay una semejanza absoluta. Cuando los hijos son pequeñitos, pues no tienen la capacidad de relacionarse al nivel de tu desarrollo, pero no los consideras como bichos raros por eso, ¿o sí? Sino que ocupan un lugar en semejanza contigo. Bueno, cuando Dios te adopta, lo hace, como ya mencionamos, haciéndote de nuevo, renaciéndote. Y no te renace de la simiente de alguien más, sino que lo hace de su propia simiente. Primera de Pedro capítulo 1 dice que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Primera de Juan 3:9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado
porque la simiente de Dios permanece en él, y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, esta obra maravillosa que Dios ha hecho en todos los que le recibimos, requiere ahora de un proceso de convencimiento. Porque una gran cantidad de nosotros traemos bien sembrado este asunto de desigualdad. Y esto va a ser un obstáculo, un impedimento para crecer en la semejanza de Jesús. ¿Te das cuenta? Porque Jesús es idéntico a su Padre. Y la Escritura lo declara completamente. Entonces, pero vamos a ver cómo en la misma Escritura nos es dada semejanza con Jesús. Y Jesús mismo se ocupa de darnos semejanza con Él. Por ejemplo, en todas las cosas Jesús se sabe hijo de Dios. Él no tiene problemas de identidad, ¿no? Él no tiene problemas de inferioridad, él no tiene ningún tipo de complejos. Él está clarísimo en quién Él es, quién es su Padre y esta relación íntima, eterna, en semejanza que ambos disfrutan. Por eso Él dice en Juan 14, por ejemplo, es que el Padre y yo somos uno. Y si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero tú y yo estamos todavía en el proceso de descubrirnos en esa realidad, por gracia, y de aprender a vivir el ser uno con Dios. Pero ese ser uno no puede darse en disparidad, solamente puede darse en semejanza. Entonces Jesús habla de nosotros y dice, de sí mismo, Él dice, yo soy la luz del mundo. Lo sabe, lo vive, lo es. Pero luego, ¿qué dice? Ustedes son la luz del mundo. Personaliza eso. Y si vas a permitirle a Dios convencerte, el primer paso es recibir su palabra. Es permitirle al Espíritu Santo traer esa verdad a tu corazón y ubicarte en ella. Y verte al espejo y decir, gracias por hacerme luz de este mundo. Ahora, no creo que seas diferente a todos los demás, todos los que hemos vivido este proceso de convencimiento o que lo estamos viviendo, porque lo próximo que sucede es un montón de argumentos que surgen dentro de uno mismo. No, pero ¿cómo va a ser? Es que no se puede, es que yo no, es que todas las cosas que alegan en contra de la declaración divina. Porque Jesús no lo puso en términos que dejen lugar a duda, sino que es una declaración afirmativa, imperativa, donde Él declara, tú eres la luz del mundo. Bueno, aquí queda muy bien aprender de aquel hombre a quien Jesús le preguntó, ¿crees? ¿Se acuerdan de ese hombre? Trajo a su hijo que estaba poseído de demonios y Jesús le dice, el hombre le pide a Jesús que por favor sane a su hijo y Jesús le pregunta, bueno, ¿tú crees que yo puedo hacer eso?
Y el hombre contesta con toda honestidad y le dice, creo por un lado, pero por favor ayuda a mi incredulidad por el otro. Mira, todo lo que Dios te revele, no que alguien agarre por aquí fuera, sino lo que Dios te revela por el Espíritu Santo, te va a meter en un proceso de convencimiento. ¿Sí? Vas a tener que elegir si recibes lo que Dios te dice, en primer lugar, y luego vivir el proceso para que Él te lo compruebe, para que Él lo cumpla en tu vida. Pero ojo, si no recibes esa palabra, nunca la vas a vivir. Nunca. Y otra nota al respecto es que en ocasiones agarramos un verso, una palabra que Dios nos habla como cliché o como dicho famoso, ¿no? Y empezamos a repetir, pero no lo estamos creyendo. No es un acto de fe producido por Dios. Como ejemplo de eso es cuánta gente dice, sí, todos somos hijos de Dios. Pero no es algo que vamos a vivir. ¿Sí? Somos hijos de Dios, pero somos pecadores. Bueno, ¿cómo puede ser hijo de Dios ser pecador? Eso no tiene sentido. Dios no es pecador, no puede procrear pecadores. Dios no es humano, entonces Él no puede procrear humanos. ¿Estamos aquí? Entonces, en nuestro crecimiento como hijos, debido a que, a diferencia de Jesús, Jesús viene de una eternidad con el Padre, de vivir la plenitud de Dios en todas las cosas. Nosotros venimos de haber sido esclavos de una naturaleza opuesta a Dios, con un corazón entenebrecido, etcétera, etcétera. Y ahora, al hacernos renacer, como hemos estado entendiendo, una vez que Dios te renace, te engendra y te hace renacer, entonces lo que continúa del trabajo de Dios es la renovación de tu entendimiento. Que te entiendas, que te conozcas, que te compruebes una nueva persona en su semejanza. Ese es el camino del crecimiento, ¿sí? El camino del crecimiento ocurre desde el momento en que Dios te hace una nueva criatura. Y entonces eres un recién nacido divino. Y lo que sigue es crecer en el entendimiento de quién eres ahora. Y un entendimiento vivencial, no conceptual. Y el encargado de darte ese entendimiento vivencial es el Espíritu Santo. Así que, ¿cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te entiendes? ¿O es producto de esta obra de convencimiento que le estás permitiendo a Dios llevar a cabo contigo? ¿O no? ¿Sí? Y esto es algo muy, muy importante para cada uno de nosotros, porque desde el Antiguo Testamento hay una declaración importantísima que debemos entender. Dios dice, como el hombre piensa en su corazón, así es. Bueno, si yo me sigo viendo y pensándome humano, hijo de Adán, del linaje adámico, pues así voy a ser. O sea, y en ese contexto y en esa perspectiva, no tengo mucho que hacer con Dios, excepto tenerle miedo,
guardar distancia y procurar no meterme en líos con alguien con quien no puedo. Pero voy a vivir echando a perder las cosas. Y es para los que estamos recibiendo todo esto de ser adoptados, de ser hechos hijos de Dios, pues ya queda absurdo, ¿no? Quedarnos allí. El punto entonces de hoy es, bueno, ¿cómo crecemos? ¿Cómo avanzamos? Pues tenemos que entender este trabajo de Dios en ti de convencerte. Y es maravilloso entonces entender, bueno, todo lo que Dios me habla ya no funciona como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios dio sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos y dijo y sus declaraciones, ¿no? La instrucción de Dios era ocúpate de aprendértelos y de obedecerlos. Y era tan importante eso que le dijo a la gente, estas cosas que yo te he hablado, escríbelas en los dinteles de tu casa. Ponlas como un fleco aquí entre 100 y 100, ¿no? Repítelas de día y de noche para que no se te olviden y obedécelas. Y todo se basaba en tu capacidad de aprender y de cumplir. Y por supuesto, la naturaleza en la que viven los seres humanos es opuesta a todo eso y nadie pudo ser perfecto en esa búsqueda de obediencia. Pero ahora el trabajo de Dios es completamente otra cosa. Ahora se trata de que lo que Él hace en ti, tú lo comprendas y lo vivas. Y entonces, como es obra suya en ti, es su poder haciendo de ti un hijo en semejanza a Jesús, pues su interés está ahora en que tú crezcas en entenderte en esta realidad que te ha sido dada por gracia. Y conforme ese entendimiento crece, todos los conceptos humanos que te han hecho ser humano van desapareciendo. Pero es obra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Dios te muestra algo, por ejemplo, si hoy Dios te muestra que en efecto tú no has recibido su palabra que te declara luz de este mundo. Tú no vives viéndote como luz de este mundo. Por su palabra, no por orgullo o prepotencia. Eso no tiene lugar aquí. Sino que Él te llama para que andes como hijo de luz. Efesios 5:8 dice, antes eras tinieblas. Y eso lo aceptamos más fácilmente. ¿Sí? Pero continúa y dice, pero ahora eres luz en el Señor. Anda entonces como hijo de luz. Bueno, primera de Juan 1:5 dice, si andamos en luz, como Él está en luz. Otra vez, semejanza, ¿te das cuenta? Jesús dice, amen como yo amo, semejanza, etcétera. Se trata de permitirle a Dios entonces decirle, Padre, yo te escucho, te recibo, abro la puerta de mi corazón y ahora tú ven y haz en mí lo que tú tienes que hacer para que yo viva esto. Porque el convencimiento es vivencial. Cuando Pedro anduvo sobre el agua, se convenció del poder de Dios para hacerlo andar sobre el agua.
Por supuesto que también vivió la experiencia de no permitir el poder de Dios en su vida, de dar lugar a otras cosas. Pero la realidad es que de todos los 12, él anduvo sobre el agua con Jesús. Y esa vivencia, imagínate que tú fueras pescador, no andas en el agua todo el día, pero en lancha. Y el día que ya no andas en lancha, ya en medio mar, pues ¿dónde andas? No puedes. Ese día él vivió algo que no era posible humanamente. Vivió el poder de Dios. Bueno, ¿qué tal si nosotros empezamos a permitirle a Dios llevarnos a vivir lo que Él dice que ya somos? Primera de Juan capítulo 4 declara el Espíritu Santo ahí, como Él es, hablando de Jesús, así somos nosotros en este mundo. Porque hay este argumento, ¿no? Que ha cundido por todos lados de que sí, cuando nos vayamos de aquí vamos a hacer otra cosa, pero aquí no somos. No, no. Dios ya declaró esto y lo amarró bien clarísimo. Como Jesús es, personalízalo. Así soy yo en este mundo. ¿Lo puedes decir de ti? ¿Es poderoso Dios para cumplir eso en tu vida ahora? ¿Le vas a permitir convencerte? ¿Sí? Y esto no es para volvernos presunciosos, porque Jesús no es presuncioso. Esto es para vivir mansedumbre, humildad, para vivir lo que Jesús es, por el poder de Dios. Entonces esto es un punto importantísimo, hermanos. Porque el único camino de crecimiento para nosotros es crecer en la semejanza de Jesús. Y finalmente, Efesios capítulo 4, donde queda establecido, hasta que todos, no deja fuera ninguno, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios. No de un conocimiento intelectual, porque lo que sigue establece que desarrollemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Pues puedes verte en eso, ¿sí? Y la razón de personalizar esto es que no se quede en el grupito, sí, hasta que todos, es que ahí vamos, ahí vamos. ¿Y tú cómo vas? No, pues ahí vamos, ahí vamos. Y nos hacemos para acá, nos hacemos para allá. No. Se trata de cada uno, porque ocurre en tu espíritu. La obra de Dios va a ser en ti. El fruto de Dios, Él lo va a producir en ti. Y entonces, cada uno debemos afrontar este proceso de convencimiento. No pretender creer, porque se crea un estado falso, ¿no? Sí, ¿cómo no? Yo sí creo. ¿Lo vives? No, pues no, es que creer es creerle poderoso y fiel para cumplir lo que te dice. Y esto va a desbaratar tu identidad humana. ¿Sí? Esto va a remover todo lo que tú hayas construido de ti mismo. Y eso es magnífico. Porque vas a descubrirte siendo hechura suya. Creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andes en ellas.
¿Qué les parece? Esta idea de Dios, de darnos semejanza con Él aquí, ahora. Él quiere darse a conocer en nosotros, así como lo hizo con Jesús. A Dios nadie lo conoció jamás, el unigénito Hijo le ha manifestado. Ahora ya no nada más hay un Hijo engendrado por Dios. Eso fue cuando vino Jesús, el único. Pero ahora esta familia ha abundado. Y cada hijo es llamado a vivir este proceso de conocerse siendo semejante a Jesús. Vamos a empezar a escucharles qué les está mostrando Dios, qué les está hablando a sus corazones. Por favor, todos hemos declarado que cuando otros comparten, recibimos, pues comparte. No te quedes ahí con lo que Dios quiere compartirnos o hablarnos por medio de ti. ¿Quién quiere iniciar? Ricardo, adelante. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Estaba mirando, mientras tú estabas comentando, los versos de Hebreos 5:14, y que tienen que ver justamente con el alimento que somos capaces de recibir. De hecho, viene hablando de que cuando somos niños solamente somos partícipes de la leche. Pero el versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí lo que me llama la atención es evidente la palabra esta del uso y del ejercicio que nosotros tenemos que darle a una realidad que Dios nos está mostrando que vive en nosotros. Cuando exactamente en 1 de Juan se nos dice que así como Él es, así somos nosotros, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es decir, lo que el Señor nos está revelando es la realidad de quiénes somos. La realidad de quiénes somos no es la realidad de lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales. La realidad de lo que nosotros somos es la realidad de lo que Él ve, ¿sí? Y en esa realidad es en la que nosotros, de acuerdo con este verso de Hebreos, capítulo 5, verso 14, creo que es importante que estemos trabajando continuamente en el uso. Pero dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué sentidos? ¿Sí? Los sentidos espirituales. Porque nosotros, evidentemente, tenemos sentidos en nuestra alma. En el viejo hombre, en el hombre natural, somos hombres de deseos, de sentimientos. Pero es evidente que cuando el Señor nos está mostrando quiénes somos, está hablando de que nuestra esencia es espiritual. Y al ser nosotros espíritu, ya que nuestro Padre es espíritu, entonces estamos hablando de que nosotros debemos ejercitar nuestros sentidos espirituales. Este ejercicio tiene que ver básicamente con escuchar lo que Él dice que nosotros somos, recibir lo que Él dice que nosotros somos, para que esa palabra que es espíritu y que es vida se vuelva experiencia en nuestra propia vida. Es decir, allí es donde funciona el hecho de que no lo hago yo, sino es Él quien lo hace, y de que no es por obras, sino es por medio de la fe. Es decir, por medio de creerle a Él. Y la fe que viene de Él mismo. Aquel verso en la Escritura que nos muestra y nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pues bueno, ya sabemos, nos muestra que nosotros somos nuevas criaturas, pero también el apóstol habla de que lo que ahora vivo, en otro versículo dice, lo vivo en la fe. Entonces, eso es importante. Nosotros vivimos ahora en la fe de Él, es decir, la fe de Él que está en nosotros.
así como el amor de Él que está en nosotros, el gozo de Él que está en nosotros, la paz de Él que está en nosotros, todo lo que Él es que está en nosotros es en lo que hoy nosotros vivimos. Es decir, nosotros, así es como lo vamos conociendo. Lo vamos conociendo porque Él se va revelando en nuestra propia vida, Él se va manifestando a través de nuestra propia persona, digámoslo así, o se va expresando a través de cada uno de nosotros. Y claro, nosotros nos damos cuenta que no somos nosotros mismos, porque sabemos nosotros mismos cómo reaccionaríamos de una u otra manera ante tales circunstancias. Pero cuando nosotros le creemos y dejamos que efectivamente Él intervenga y Él se manifieste, vamos a comenzar a experimentar lo que Él es. Y así es como nosotros le vamos a ir conociendo. Yo digo que Él va apareciendo en cada uno de nosotros. Él va apareciendo en nuestra vida. Entonces yo creo que este versículo es importante porque muchas veces lo que sucede es que nosotros no usamos los sentidos, no ejercitamos nuestros sentidos espirituales. Entonces tal vez ese ejercicio arranca y es permanente y continuo porque arranca desde el mismo momento en que me despierto, por poner un momento del día, en el que o yo comienzo a ejercitar mis sentidos en el discernimiento del bien. El bien no solamente son las cosas buenas como nosotros lo podemos entender desde el hombre natural, el bien es todo lo que es Él. El discernimiento del bien es todo lo que es de Él y el discernimiento del mal es todo lo que no es Él. Vendría a ser exactamente lo mismo. Entonces, bajo esta figura, si nosotros escuchamos la voz del Señor, recibimos lo que Él nos está diciendo, nuestro Padre, evidentemente que vamos a estar enfocándonos y estamos ejercitando nuestros sentidos espirituales en el discernimiento. Y poco a poco, yo creo que en ese uso diario, permanente y continuo, vamos a comenzar a recibir este alimento sólido. Ese es el alimento sólido que el Señor quiere que nosotros comencemos a recibir para que Cristo efectivamente cada día se vaya formando mucho más en nosotros, que Él continúe trabajando la obra en cada uno de nosotros y nosotros podamos seguir desde esa perspectiva experimentándole y viviéndole, porque realmente esto de lo que se trata no es de saber, sino es desde la perspectiva mental, me refiero, sino es efectivamente de conocerlo y de vivirlo en nuestra experiencia. Y de saber que todo lo que Él es, ¿verdad? Es lo que nosotros somos ahora y ahora entonces nos queda a nosotros de experimentar y vivir todo lo que Él es. Así que yo me quedo con este verso y quería compartir con ustedes porque creo que es importantísimo que ejercitemos nuestros sentidos. Yo digo que en términos prácticos, cuando enfrentamos el día a día, enfrentamos el temor, enfrentamos el miedo, las tentaciones, las luchas, todo lo que sea, bueno, es parte del ejercicio. Es decir, o yo escucho eso que estoy escuchando, o yo escucho a lo que Dios dice que yo soy, o mi Padre dice que yo soy, o veo de acuerdo a como mi Padre dice que yo soy. Entonces, en esa perspectiva es que yo me voy ejercitando y voy a ir comprobando en mi experiencia que lo que Él dice, ¿verdad? Que me lo va revelando, como tú decías en un principio, a mi espíritu, se va volviendo realidad en mi propia vida y efectivamente ese bien comienza a aparecer en mí permanente y continuamente. Y después ya no me voy a dejar engañar tan fácilmente, porque vendrán circunstancias y situaciones en las que seguramente el mal va a salir al paso y va a tratar de traerme otra vez al terreno del hombre natural, pero allí es donde yo efectivamente comienzo a usar otra vez mis sentidos espirituales, dejando que el Padre me hable en cualquier circunstancia, que me traiga fe, como tú muy bien comentas, y que yo siga viendo exactamente las cosas como Él las ve. Y eso implica que efectivamente Él está levantándose cada día en mi vida. Yo estoy experimentando y viviendo esta realidad de a poco cada vez que más me centro en ejercitar el escucharle permanentemente, el ya no hacerme caso a mí, el negarme a mí mismo. ¿Ok? Da como resultado efectivamente el que él comienza a aparecer en mi vida y me doy cuenta que Él comienza a expresar sus deseos, sus sentimientos
y me lleva por lo que Él es. Y es una tremenda bendición. Amén. Gracias, Ricardo. Qué hermoso testimonio de Dios operando en ti este trabajo de convencimiento. Porque como lo estás viviendo cuando Él te comprueba que no solamente en el Jesús histórico se manifestó Dios, sino que ahora se manifiesta esa misma persona en ti, frente a las circunstancias que ningún ser humano puede vivir divinamente. Pero tú, como nueva creación, empiezas a ver la manifestación de Dios ocurriendo en ti. Entonces, ese es el convencimiento de Dios. ¿Te das cuenta? No es, hay un contraste tan absoluto entre el convencimiento humano y el divino, porque Dios es por comprobación. Y esto es de lo que Pablo hablaba por el Espíritu Santo en 1 Corintios 2, donde dice que nuestra fe no debe de estar basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, ¿de qué es capaz Dios conmigo, contigo, con cada uno de sus hijos? Y entonces de eso se trata esto que hoy nos invita a venir a mayor claridad. Ya está sucediendo, ¿se dan cuenta? O sea, en cada uno, hasta donde vamos aprendiendo a escuchar. Y este asunto de los sentidos ejercitados, pues son los de la nueva criatura. El recién nacido escucha, pero no sabe qué escucha, ¿no? Ve, pero no ve con claridad, etcétera. No puede coordinar. Y así empezamos todos en la vida del espíritu también. Pero conforme empiezas a aprender a vivir desde allí, ya no, y a negarte a ser arrastrado a la manera de existir humana, sino escuchar, recibir, abrir la puerta, permitirle a Él entrar, permitirle a Él vivirte. Y empiezas a vivir la manifestación de Dios en ti. Y como nos dices, pues no hay comparación. Y no hay duda de que es Él en ti. Eso te convence de que eres hijo, ¿sí? Y esa es la convicción que Jesús vive. Él nunca dice, ¿y ahora qué hago? Él sabe que el Padre que mora en Él se va a manifestar. Y en esa seguridad, Él se mueve a todo lo que el Padre le guía, porque sabe que nunca va a quedar mal. Bueno, ¿qué tal que crecemos en eso? ¿Qué va a ver este mundo si los hijos de Dios aprendemos a vivir en semejanza con Él? Aprendemos a permitirle a Él manifestarse y hacer sus obras. Y la respuesta está en Romanos capítulo 8, donde dice que la creación gime y sufre como dolores de parto, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Porque sabe que cuando eso ocurra va a ser redimida de la maldición a la que fue sujeta por causa del hombre. Y aquí estamos para eso. Maravilloso, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué te está hablando Dios? Marco. Sí, a mí mi papá me hizo un regalo muy hermoso en una experiencia que tuve con él y con mi hermano Jesús.
fue una experiencia en el espíritu y ocurría cada vez que yo le decía a Jesús o a mi padre, le decía Señor. Entonces empezaba un jueguito muy simpático en mi espíritu, donde Jesús me empezaba a corretear alrededor de Abba para darme un coscorrón, como esos juegos de hermanos que juegan los hermanos, para darme un coscorrón por haberle dicho Señor. Y esto pues ocurría varias veces en el día y estuvo ocurriendo pues durante alrededor de 6 meses. Y bueno, cuando platico esto la gente se sorprende mucho, eh, pero pues así fue, ¿no? Hasta que se me quitó la costumbre de llamarle Señor a Jesús. Yo ya tenía, pues no sé, 20, 22 años de llamarle Señor y me costó mucho trabajo deshacerme de ese hábito, pero realmente fue Dios el que lo hizo y a mí me parece maravillosa la didáctica de mi padre en esos juegos de corretearme. Mi papá nos veía y sonreía benévolamente, ¿no? Fue muy hermoso, fue algo maravilloso y bueno, desde esa época se me quitó esa costumbre de llamarle Señor a mi hermano y, y he podido entender que eso es lo que él quiere de todos nosotros, ¿no? Que realmente pensemos en él y creamos que él es nuestro hermano y que Abba es nuestro padre, ¿no? Y cuando yo le llamo Señor, eh, me ubico en la posición de esclavo. Entonces he ido entendiendo poco a poco la profundidad de esta enseñanza que pues fue en el 2015, eh, un poco antes de septiembre, empezó estos juegos, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa. Gracias. Gracias, Marco. Dios tiene maneras de traernos a cada uno a entendernos en la relación correcta con Él. Por supuesto que no de ninguna manera eso quita que Jesús sea Señor de señores y Rey de reyes, ¿verdad? Pero es cómo te ves en relación a Él. Y es, no, uno de los grandes errores que se comete es que porque Marco vive eso, entonces todos estamos obligados a vivir exactamente la misma experiencia. No, Dios va a tratar con cada persona como Él va a guiarle para establecer una relación correcta contigo en tu corazón. Pero lo que sí es absolutamente equitativo es que en la familia divina no hay jerarquías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos somos llamados a ser hechos semejantes a Jesús, quien es semejante al Padre. Y en el ámbito humano eso crearía un desorden absoluto. Ni se te ocurra tratar de hacerlo humanamente, porque es un caos. Pero en la vida divina, eso es donde se da la verdadera comunión. Comunión quiere decir ser
uno. ¿Sí? La comunión del Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo es que son uno. Y lo asombroso y maravilloso es que nosotros somos llamados a participar en esa comunión. Cada uno. Y bueno, es enorme y no lo vamos a entender si no empezamos a vivir el proceso de Padre, convence mi corazón. Y particularmente donde algo choque contigo y aprende a discernir, como nos hablaba el Espíritu Santo a través de Ricardo hace un momento, en Hebreos 5:14, los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Y el bien es, bueno, esto me lo está hablando mi Padre. Y vas a conocer su voz. Jesús fue absoluto en eso. Él dijo, mis ovejas conocen mi voz. No hay problema. Y la sigue. Y yo las llamo por su nombre. Y me responden. Sí, entonces, escucha. Y algunos tenemos que vivir un proceso muy intenso para venir al reposo de nuestro espíritu a donde escuchamos. Porque traemos como un radio que agarra todas los canales al mismo tiempo, ¿no? Andamos muy así acelerados y no, por eso no entendemos nada. Pero si estás dispuesto, Dios te va a enseñar a escucharle en tu espíritu. Y va a empezar a convencerte del contraste de lo que vives cuando le escuchas y le recibes, y cuando le escuchas y no le recibes, y peor cuando ni siquiera le escuchas. ¿Sí? Entonces, importantísimo saber que hay un camino provisto, hay un sistema claro y sencillo que como hijos tenemos que aprender para permitirle a Dios traernos a esta semejanza con Él. ¿Quién sigue? Están muy intensos los demás, ¿no? Como que, ¿qué está pasando ahí? Finalmente la promesa de Dios, Él la va a cumplir. Lo que ha iniciado en cada uno de nosotros, lo va a perfeccionar. Entonces, si lo que hoy Dios está hablando a tu corazón parece ser demasiado, acuérdate de Pedro, con Jesús frente a él, lavándole los pies. Fue demasiado para Pedro, ¿cierto? Esto no lo puedo permitir. Bueno, escúchale, porque Jesús no terminó con Pedro ahí, sino que le habló y le dijo, Pedro, es muy sencillo. Si yo no te puedo servir, entonces no podemos tener nada que ver el uno con el otro. ¿Sí? Y lo mismo es cierto para ti y para mí. No somos llamados a una relación dispar con Dios. Somos llamados a ser hechos hijos. Somos llamados a vivir la misma comunión que Jesús vive con el Padre. Somos llamados a participar de la naturaleza divina. Somos llamados a ser hechos herederos de Dios y coherederos con Jesús.
Entonces, afronta eso, ¿sí? Para ti, en este mundo. Y a veces lo que nos está pegando es que acabamos de tener vivencias completamente opuestas, ¿no? Acabamos de regar la sopa, acabamos de vivir una experiencia carnal o qué sé yo, y Dios nos habla de estas cosas asombrosas y nos, no, pues yo no merezco. Pues que no es por méritos, es por gracia, es porque Él te amó y te ama eternamente. Juan Pablo. Sí, buenas noches. Ahorita que estabas comentando esa parte de, de cuando nos suceden cosas, ¿no? Porque hay una realidad, ¿no? Que estamos rodeados de tinieblas, ¿no? Y eso no lo vamos a cambiar. Y Dios no ha decidido que ese ambiente se ha quitado, ¿no? Porque ese ambiente es en donde Él quiere que nosotros aprendamos a permanecer, ¿no? Siendo hechos quien somos. Y hablaba Ricardo del ser ejercitado, ¿no? Entonces, o sea, pues siempre van a haber cosas que nos acusen, que nos acechen, que nos provoquen y todo eso. Entonces, todas esas situaciones, como es el enfoque correcto en el cual, bueno, yo estoy, o más bien el enfoque en el cual Dios me está hablando a mí, que yo viva todo esto, es que precisamente es todo eso que Dios nos está permitiendo que exista en torno mío, que son tinieblas, para resumirlo de una forma, ¿no? Y así lo dice la Escritura. Pues precisamente para que yo me ejercite en la fe de Jesús, ¿no? En la fe que me ha sido dada y en la identidad que ahora pues, me ha sido dado y en la capacidad que radica en mí, que es la de Jesús mismo, ¿no? La de Dios mismo, es su plenitud, ¿no? Entonces ya todo me ha sido dado por su divino poder para que yo pueda participar, ¿no? Mediante las promesas, mediante los compromisos que Dios ha hecho conmigo y permitiéndole yo sin estar estorbándole que Él lo cumpla, pues pueda yo participar en medio de todas esas circunstancias de su naturaleza, ¿no? Obviamente van a haber situaciones en las cuales, pues como le sucedió a Pedro, como le sucedió, nos suceden a todos, ¿no? De lo que estabas hablando, pues van a haber tropiezos, pero el enfoque es, ¿no? Pues regreso a conectarme hacia lo que mi padre me habla y pues continúo permitiéndole hacer lo que él ha iniciado, porque él no va a desistir de hacerlo, ¿no? O sea, lo que él inició pues ya no hay retroceso, pues de parte de él ya, o sea, a menos que yo decida, pues que ya no te creo, pues ahí me quedo, ¿no? Y me acobardo y me quedo ahí nada más como que estancado, ¿no? Entonces, pero no es la vivencia a la que Dios nos ha llamado. Y hasta ahí me quedo con mi comentario. Gracias, Juan Pablo. Por eso hablamos del proceso de convencimiento, ¿sí? A mí me es mostrado de esa manera, así lo estoy viviendo. Y cuando me queda claro que el responsable de convencerme es Dios, en lugar de que yo esté convenciéndolo a Él de que ya cambié, de que ya... Eso es absurdo. O sea, ¿cómo lo voy a lograr yo? Si la idea de hacerme igual a Jesús no es mía, es de Él. Y no lo dejó en idea, lo hizo pacto, lo hizo una promesa eterna, lo fijó como su propósito eterno, así lo dice en Efesios capítulo 1. Entonces, fe es vivir creyéndole, en acuerdo con Él. Y Él me provee esa fe y ahora este ambiente que parece completamente opuesto a que yo viva, ¿no? El ser como Jesús es, para Dios es el ambiente ideal. ¿Sí? ¿Por qué es el ambiente ideal? Porque en esta oposición, donde fui esclavo, donde fui sujeto de maldad y de toda la perversión humana,
es donde Él ahora quiere manifestarse en mí. Entonces, el aprendizaje, el ejercitarme en creerle, es sencillo, ¿sí? No es que yo no puedo, eso no es, eso es todavía estar ciego a cómo opera esto. Yo no lo voy a hacer. Él lo va a hacer en mí. Cuando empiezas a entender que no se trata de que tú des la cara y tú veas cómo le hagas, y tú veas cómo ves las tinieblas, y tú veas cómo le contestas al diablo y tú veas, no, eso nunca va a funcionar. Si no es el que tú aprendas a permitirle a Él hacer, a Él vivir, a Él dar la cara, a Él responder. Entonces imagínate, si llegas a convencerte, si le permites a Dios convencerte de que cada vez Él va a manifestarse, ¿cómo cambia la cosa? Pero esto requiere una transformación total de la manera de entender, ¿sí? Porque el raciocinio humano siempre está pensando, ¿y ahora qué hago? De inmediato te mides, de inmediato tomas la medida de la situación y de ti. Y eso es lo que tiene que ser erradicado de nosotros. Para entendernos como la casa de Dios, el templo del Dios viviente. Fíjense cómo era antes. En Israel, la gloria de Dios descendía de vez en cuando sobre el tabernáculo de reunión, ¿de acuerdo? Y cuando descendía, era una cosa asombrosa. Cuando Dios se manifestaba desde el arca del pacto, por ejemplo, fueron a la guerra, ¿no? Y Dios se manifestaba y pues no había enemigo que les pudiera hacer frente, no había poder humano que pudiera resistir a Dios. Pero no era seguro que lo iba a hacer cada vez, como ellos querían, porque no puedes manipular a Dios. Pero era un lugar, un objeto externo al hombre. ¿Sí? Porque Dios no podía de ninguna manera habitar en un ser humano. Eso no. Entonces, Dios envía a su Hijo, nacido de Dios. ¿Sí? Y en su Hijo, allí se habita el Padre. ¿Te das cuenta? Y el Padre se manifiesta desde su Hijo. Y hace sus obras y maravilla a todo el mundo. Y no hay nada que pueda sobrepasar la manifestación de Dios en amor, en paciencia, en bondad, en poder, en todo lo que Él es. Bueno, quedó establecido por Jesús lo que es vivir, ser un hijo de Dios. Y Jesús dice, les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, yo voy a ser el único que puede vivir esto. Ustedes nunca lo van a poder vivir. Pero si me voy, van a ser hechos de nuevo y van a ser como yo soy. Ahora les toca a ustedes vivir esto mismo. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios empieza a manifestarse en ti? Pues lo primero es tratar contigo. Lo primero es hacia ti, o sea, es que Él rompa esos esquemas de orgullo, de temor, de pasiones, de todo el raciocinio humano que traemos puesto. Y no lo va a hacer a la fuerza, tiene que ser con tu participación consciente y voluntaria. Pero lo que sigue de inmediato es que le permitas a Él
ser el que dé la cara, el que haga las cosas, el que hable las palabras. Y esa es la mente de Cristo. La mente de Cristo no es qué hago, sino es Padre, ¿qué vas a hacer? ¿Ves la diferencia? Entonces, en todo esto que estamos invitados a vivir, este es el ejercicio, ¿sí? El ejercicio es escucho para permitirle a Dios hacer lo que Él tiene preparado, porque Él nunca, nadie lo puede tomar por sorpresa. Para cuando se presentó el diablo en la presencia de Dios para acusar a Job, todo eso, ya Dios sabía lo que iba a pasar. Para cuando Adán pecó, ya Dios sabía lo que iba a pasar. ¿Te das cuenta? Para cuando, o sea, Él siempre va adelante. Bueno, pero ahora te invita a ti a vivir sus obras. Entonces, la manera en que ves las cosas, en lo que nos acabas de compartir, Juan Pablo, de lo que Dios quiere convencerte es, Juan Pablo, que haya tinieblas o no haya tinieblas, ¿qué tiene que ver? La luz siempre gana. Y ahora tú eres luz. Entonces necesitas vivir rodeado de tinieblas para que te convenzas de que ya tú eres luz y las tinieblas no tienen potestad sobre ti. Y eso es un propósito divino para hacer de cada uno de nosotros hijos semejantes a Jesús. ¿Sí? Sí, porque, bueno, de lo que hablabas, vivencialmente, pues sí, sucedían, me venían cosas, ¿no? Retos y todo eso, y la tendencia que había antes, ¿no? Era acobardarme, ¿no? Le sacaba el parche, como dicen, ¿no? Y ahorita, pues ya no, o sea, ya sé quién, estoy empezando a vivir quién soy en él, ¿no? Y en vez de echarme para atrás o pensarle, como dices tú, darle vuelta y que venga el temor o las situaciones, simple y sencillamente lo tomas como esa oportunidad, ¿no? Que te permite vivir lo que él ha hecho de mí, ¿no? Entonces, pues cuando compruebas que, como dices, ¿no? O sea, que la luz siempre va a ganar, pues ya no le das vuelta a la maquinita humana, ¿no? Empieza a ser un poquito, ya empieza a ser más sencillo el asunto, ¿no? Y vez tras vez que vas siendo convencido porque pues en diferentes ámbitos de las existencias tiene que ocurrir esto, ¿no? Entonces, pues vas despertando a la realidad divina, ¿no? Sí, así es. Déjate convencer por tu Padre en todo lo que eres. Y vamos a ver cosas que ojo no ha visto, pero que Dios las tiene preparadas para cada uno de sus hijos. Bueno, ¿hay alguien más o algo más que quieran comentar esta noche? Marco. Sí, en este proceso de Abba conmigo para convencerme de este tema que estamos viendo de mi semejanza con Cristo, de mi igualdad con Él, con Dios. Fue para mí muy importante cuando Dios me abrió el entendimiento de Juan 1:13. Después de haberlo leído muchísimas veces, ese pasaje, cuando me permitió entender esa palabra, los cuales no son engendrados, y me hizo comprender la profundidad de lo que ahí dice, o sea, el hecho de que fuimos engendrados por Dios, que recibimos sus genes, su genética, cuando recibimos a Cristo,
Cristo entró a nuestro corazón a habitar en él, fue algo maravilloso y hubo una experiencia que redondeó este conocimiento, que no es un conocimiento intelectual, con Dayana, la hija de Juan Pablo, en alguna sesión que tuvimos por videoconferencia, me tocó verla haciendo un berrinche, pero de aquellos, ¿no? Y Juan Pablo trataba de calmarla y la niña, se le puso al tú por tú. O sea, se le puso, pero brava, ¿no? La niña, muy enojada la niña. Estaba. Y Dios llamó mi atención, mi padre llamó mi atención al hecho de verla, ver su actitud, y me hizo entender que esa niña no se sentía inferior a su papá, ¿sí? Que se sentía exactamente igual, de la misma naturaleza, y fue algo maravilloso, fue una experiencia hermosísima lo que mi padre me enseñó con ese cuadro, ¿no? Que tuve la oportunidad de presenciar. Dios tiene un trabajo extenso, enorme, maravilloso que hacer en cada uno de nosotros y traernos a vernos como Él nos ve una vez que le hemos recibido. Es una obra de convencimiento que cada uno podemos permitir en nuestro corazón. Pues qué bueno que hemos podido estar juntos, que hemos recibido lo que hoy nos ha sido dado. Los que no pudieron estar en toda la sesión, les vamos a estar enviando pronto la grabación de todo lo que hoy se habló. Pero sobre todas las cosas, si partimos de un principio muy sencillo, Dios nos ha invitado, nos ha llamado a ser hechos sus hijos. Entonces, ese es el punto que nos da derecho por gracia, no por méritos. Ninguno lo merecemos. Pero por gracia tenemos derecho a vivir el proceso de ser hechos hijos de Dios. Y ser hechos es como si dijeras, me va a fabricar parte por parte. Si no es, me va a dar un título y ya voy a ser como que soy. No, es una transformación de todo tu ser, empezando desde tu espíritu. Entonces, donde quiera que estés en tu proceso, empieza a permitírselo. Y lo que hemos hablado hoy es el trabajo de convencimiento. Él lo quiere hacer en ti. Permíteselo. Particularmente donde tu mente choca con lo que Dios te invita a hacer, recibe su promesa y permítele a Él hacer en ti lo que va a convencerte de su amor, de su perdón, de su paciencia, de su poder en ti, etc. Y Él te va a asombrar cada día de su fidelidad contigo. Vamos a dar gracias por esta sesión que Él nos ha concedido. Iván, quiero invitarte a que des gracias, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, disponemos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo para vivir lo que tú nos has hablado. Te autorizamos, te damos permiso, Señor, que actúes en nosotros y con nosotros. Queremos vivir tu naturaleza en nuestra cotidianidad, en este mundo, Señor, en las cosas que estamos acostumbrados a vivir sin ti. Permítenos escucharte todo el tiempo que tú nos estés hablando, Señor,
y ya no dar pasos sin ti, ya no apresurarnos fuera de ti, Señor. Queremos vivir la vida que tú nos has preparado, que es buena y que es perfecta. En el nombre de Jesús, recuérdanos durante toda la semana tu palabra, lo que nos has hablado, Señor, para que podamos vivir tu realidad, Señor, para que podamos diferenciar lo que es vivir contigo y sin ti, Señor. En el nombre de Jesús, elegimos la vida. Estamos aquí porque queremos instruirnos en el conocimiento de tu palabra. Y te permitimos, Señor, que tú nos recuerdes, Padre, en todo cuanto estamos viviendo, Señor, que somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Iván. Mis hermanos, bendiciones. Vamos a seguir creciendo.